Hola, en la actualidad México, el movimiento Renacer Nacional Morena irá a juicio político contra los jueces que han detenido la reforma judicial. Y de hecho, dice el diario La Jornada de la UNAM que aprobará la reforma judicial en lo general este martes. La bancada de Morena analiza incluso anteponer un juicio político contra estos jueces que han frenado la reforma judicial elevada por el gobierno. El diario La Jornada de la UNAM cita las declaraciones, en su editorial, cita las declaraciones de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien aseguró que no hay ninguna base legal en el paro de actividades de los empleados del Poder Judicial, pues no existe un pliego petitorio ni un emplazamiento, ni siquiera una demanda laboral fundada. El diario La Jornada de la UNAM está de acuerdo con lo planteado. Incluso dice que esa parálisis no responde a ningún daño actual ni latente de los trabajadores de la judicatura. Dice que por el contrario, esta parálisis forma parte de una campaña de desinformación, de distorsiones y golpeteo mediático del Poder Judicial. El diario La Jornada también en su editorial se refiere a los estudiantes que han realizado manifestaciones contra la reforma al Poder Judicial y ha destacado que, aunque hay de universidades públicas, dice también que mayoritariamente pertenecen a estudiantes de universidades privadas. Y dice también que cabe preguntarse si esos grupos estudiantiles que repudian la reforma judicial son víctimas de la manipulación informativa o si simplemente forman parte de lo que se denomina actualmente los nepo babies. El diario La Jornada asegura que en cuanto a decir que es una reforma antidemocrática, dice no, es democrática porque pone en manos de los ciudadanos la capacidad de elección de sus ministros. En cambio, el nombramiento de 3 ministros en el gobierno que próximamente inicia estará en manos de la presidenta de la República. Entonces es una reforma democrática, dice el diario La Jornada de la UNAM. Por su lado, la bancada del Partido de los Trabajadores dice que ya se han hecho reformas profundas al Poder Ejecutivo, se han hecho reformas al Poder Legislativo y que ahora van por la reforma al Poder Judicial, que es el único que hace falta. Y dice que el pueblo de México, exactamente el pueblo de México nos mandató para que transformáramos la nación. Por eso destaca que de los 300 distritos electorales, sigamos haciendo historia. La coalición ganadora, donde está Morena, obtuvo 256 distritos electorales. Los miembros del Partido Revolucionario Institucional PRI se pronuncian contra la reforma judicial. Su bancada, la bancada del PRI, se manifestó en contra de la reforma del Poder Judicial de la Federación. La consideran incompleta, la consideran equívoca en sus propuestas
pero ofreció mantenerse como una oposición política, no como oposición política irreductible. Por supuesto, por su lado, el Partido Acción Nacional PAN presentará de su lado una contrarreforma, una contrapropuesta a la reforma judicial. Eso lo indica un directivo nacional, quien ratificó exactamente, cita el diario La Jornada, que el directivo del PAN, Marco Cortés, ratificó que su partido presentará en breve una contrapropuesta a la reforma del Poder Judicial y dijo esperar que la mayoría tenga la apertura de escuchar las propuestas para corregir esa que depositó el Poder Ejecutivo. Otro editorial de La Jornada de la UNAM dice que durante décadas el Poder Judicial fue cómplice de presidentes de la República y legisladores federales que destrozaron la Constitución y la despojaron de todo su carácter social, que era su esencia, para convertirla en la continuidad de la oligarquía neoliberal y no garante de los derechos de los ciudadanos. Dice el diario en su otro editorial, dice, una y otra vez, ministros y jueces demostraron su desprecio por la soberanía emanada del pueblo al emitir sentencias cuyos beneficiarios son las facciones políticas con las que simpatizan o a las que el Poder Judicial descaradamente pertenecen. Y sobre todo, o a las que descaradamente pertenecen específicamente los grandes capitales. Y de otra manera, ellos mismos. El gobierno preveía que con la reforma judicial, la reforma al Poder Judicial, iniciada, esta concluya antes del ascenso al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum. De todos modos, sigue el ajetreo en México en pos de lograr la reforma judicial. En esta semana también en México, en el Zócalo, ante una muchedumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo lo que podría ser su gran último informe de su gestión de gobierno ante una cantidad considerable de personas. En una semana se inaugurará una vez más otra fase del ciclo de recorrido de lo que es el Tren Maya. Se espera que este quede concluido al finalizar la gestión encabezada por Andrés Manuel López Obrador. México sigue también en los preparativos para realizar el traspaso de mando de López Obrador a Claudia Sheinbaum. Incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la continuidad de las ejecutorias denominadas por su gobierno y sus aliados la Cuarta Transformación estarán garantizadas. Su continuidad estará garantizada con la ascensión al poder de la mejor alternativa que tenía el gobierno, que tenía el pueblo mexicano, que era precisamente la ex jefa del gobierno de la Ciudad de México y electa presidenta ya certificada, Claudia Sheinbaum.
Ya se han remitido las invitaciones de los invitados. Ella ha completado un recorrido a nivel nacional, acompañada por todos los estados, precisamente acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a esperar a ver cómo acontece lo que es el inicio de esta semana, las nuevas informaciones sobre México. Queden bien.